chicos, vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 18. Lucas 18, vamos a leer versículos 9 al 14. Es una parábola, la parábola del fariseo y el publicano que van a orar, ¿sí?, al templo. Antes de leerla, quiero dejar sembrada una pregunta. ¿Será que Dios acepta todas las oraciones? ¿Será que le escucha cualquier oración? Vamos a ver qué dice esta parábola. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este pobre publicano, ¿no? Es la idea. Verso 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Esa es la oración del fariseo. Vamos a ver cómo era el publicano. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y acá viene la enseñanza de la parábola. Os digo que el publicano, ¿verdad?, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Acepta Dios cualquier tipo de oración? Bueno, claramente la parábola nos muestra que no. Jesús afirma que Dios rechazó, digamos, la oración del fariseo y que aceptó con deleite la oración del publicano. Y la pregunta que uno debe hacerse es: ¿por qué? Y el verso 14 la responde: porque cualquiera que se enaltece, como el fariseo, que se agranda, ¿no?, como el fariseo, será humillado. Y el que se humilla, como el publicano, será enaltecido. Parece que Dios se niega a escuchar la oración del soberbio que cree, digamos, ser justo delante de Dios, que hace todo bien delante de Dios y que menosprecia al resto de sus hermanos, ¿sí? Pero su deleite más grande es escuchar al corazón quebrantado. Vamos a dividir la parábola en 3 para que podamos entenderla mejor. Verso 10, 9 y 10, vamos a ver que hay 2 tipos de personas en esta parábola. Versículos 11 y 12 al 13, hay 2 tipos de oraciones que hacen estas personas. Y el versículo 14 hay 2 tipos de consecuencias, ¿sí?, resultados de estas oraciones. Bien, entonces repasemos: 2 tipos de personas, 2 tipos de oraciones, 2 tipos de consecuencias. Pensemos en los 2 tipos de personas que vemos aquí. Bien, pero vamos a orar. Señor amado, por favor, ayúdanos a entender tu palabra, porque con ella das vida, porque con ella, Señor, nos santificas, porque con ella te glorificas y bendices nuestras vidas, nuestras almas. Señor, yo sé que nadie ama tanto a estos jóvenes como vos, y yo te ruego, mi Señor, que tomes tu vara y tu cayado que hay acá en esta parábola y pastorees sus almas con eso. Por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, primero vamos a ver en el verso 9 a quién se dirige esta parábola. ¿A quién se la cuenta Jesús? Noten, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. A ese tipo de personas es que Jesús les dirige esta historia.
Es decir, por un lado eran personas que creían estar bien con Dios, porque bueno, hacían buenas obras, cumplían con la religión, seguramente iban todos los domingos a la iglesia, quizás hasta hacían su devocional, no sé, a la mañana, todos los días, oraban para comer, bien, leían de alguna forma u otra la Biblia, bueno, Jesús le cuenta esta historia a personas que parecen humildes, pero en sus corazones eran súper orgullosos. ¿Por qué digo esto? Porque, en segundo lugar, vemos que la característica del auditorio de esta parábola es que menospreciaban a los otros. ¿Ven? Así que eran personas con apariencia de humildad, apariencia de piedad, pero eran unos soberbios terribles que llevaban a considerar a los otros como nada. Esa es la idea, ¿sí? Como nada. Ellos creían estar bien con Dios porque se comparaban con otras personas y decían, yo soy mejor que ellos. Yo soy mejor que ellos, claramente. Si hay alguien en este auditorio que Dios tiene que bendecir es a mí. Porque yo oro más que ellos, yo soy más santo que ellos, yo sé más de la Biblia que ellos. ¿Sí? Yo tengo un ministerio, ellos no, en la iglesia. Yo nací en un hogar cristiano, ellos no. Bueno, Dios me tiene que bendecir. Miren, en Lucas 16:15 Jesús los describe, digamos, a este auditorio los describe con estas palabras. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero Dios, dice el Señor, conoce vuestros corazones. El auditorio, si los trasladaríamos al ambiente de hoy, serían miembros de una iglesia, sin duda, quizás hasta personas que harían algún ministerio en la iglesia, y que estarían todo el tiempo proclamando a viva voz lo bien que hacen las cosas, lo activos que son dentro de la iglesia, lo mucho que ayudan a los demás, la piedad que tienen, los libros que han leído, ¿sí? La cantidad de sermones que han escuchado, gente así, bien, que delante de los hombres se justifican a sí mismos, pero el Señor dijo algo tremendo ahí, dijo, pero Dios conoce los corazones. Y ahí está el problema, porque una cosa es lo que el hombre ve y otra cosa es lo que Dios ve. La gente los veía a ellos como modelos de piedad y de espiritualidad, pero para el Señor eran unos orgullosos, terribles, soberbios, que menospreciaban al resto. ¿Se entiende? Tremendo eso. A ellos está dirigido. Verso 10. Ahí aparecen los dos tipos de personas. En primer lugar tenemos al fariseo. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, ¿verdad? El fariseo, qué interesante. El título que se traduce fariseo significa literalmente el apartado, el separado, digamos. Ellos se describían a sí mismos como un grupo de gente religiosa que se apartaban del resto de los pecadores, ¿bien? Para vivir para Dios, para obedecer la ley de Dios, ¿bien? Para estudiar la palabra de Dios. Y yo les digo, ellos eran muy, muy respetados por la gente de aquel entonces en el seno de Israel. Muy, muy respetados. Para la gente eran el modelo, digamos, de piedad, de espiritualidad, no sé. Eran el modelo a seguir. Lo que pasa es que nosotros hoy, después de haber leído quizás la Biblia o de escuchar varios sermones sobre los fariseos, tenemos una connotación negativa acerca de ellos, ¿no? Decimos son unos hipócritas y demás. El punto es que para la gente que estaba escuchando de labios de Jesús esta parábola, ellos eran unos capos, ¿sí? Ellos eran los líderes espirituales de la nación. Ahora entra en escena el segundo tipo de persona, en este caso es un publicano, ¿ven? Un publicano. Los dos fueron a orar, uno es fariseo, el otro es publicano. Un publicano básicamente era un recaudador de impuestos en alguna zona allí del imperio, cual sea. Bien, la gente los odiaba. ¿Por qué? Un publicano judío, ¿qué hacía? Tenía un contrato con los romanos, bien, para cobrarle impuestos a sus vecinos, a sus compatriotas, bien, y de hecho se enriquecían cobrando de más, recaudando más dinero del que correspondía para Roma, empobreciendo a sus compatriotas. ¿Se entiende? Era un vendido, así lo veía la gente, un traicionero.
Si hay alguien que un fariseo jamás hubiese querido encontrar en el templo, era un publicano. Era un publicano, olvídate. Es horrible persona, ¿sí? En la mente de la gente de aquel entonces. Ahora, los dos fueron al templo, ¿no? Y los dos fueron a orar. Bien. No es extraño ver a un fariseo en el templo orando a los gritos. No es extraño eso. De hecho, en Mateo 6:5, miren lo que dijo Jesús acerca de ellos. Ellos aman el orar en pie en los templos y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Los fariseos amaban orar en público, decir palabras grandilocuentes, tremendas, para que la gente diga, wow, ¿cómo oran estos tipos? Impresionante. Mirá, yo quiero ser como él. ¿Sí? No era raro que un fariseo esté en el templo. Lo que era raro es que un publicano haya subido al templo a orar. ¿Sí? Para que tengan una idea, la connotación negativa que tenía la gente de los publicanos, cuando quisieron acusar a Jesús, ¿se acuerdan los fariseos? De ser un engañador y demás, dijeron que él era amigo de publicanos, ¿se acuerdan? Y pecadores. O sea, para la gente de aquel entonces un publicano era lo peor de lo peor, ¿sí? Pero este hombre, sin embargo, sube al templo y se pone a orar. Bueno, el fariseo representa, vamos a decirlo así, alguien espiritual para la gente, alguien que es un líder quizás espiritual en la gente. ¿Quién sería acá? Supongamos el fariseo representaría a Daniel Brites, supongamos, ¿no? No en el mal sentido, ¿eh? No es que sos un fariseo, hermano, ¿eh? No quiero decir que sos un fariseo, sino que la gente se haría esa imagen. Ah, Daniel, él sirve al Señor, él tiene una familia ordenada en el Señor. Nos ama, nos enseña la Biblia. Ese es el concepto que la gente tendría de un fariseo. No se olviden de esto, es importante. ¿Y quién representaría el publicano? Bueno, no sé, aquel que aparece en la iglesia, está desconectado, y que la mayoría tiende a evitar, ¿no? Porque es medio agresivo, mala onda, no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con la iglesia, con el MQB. Imagínate, una persona así. Bien, dos tipos de personas, ¿se acuerdan? Dos tipos de personas. El líder espiritual, así lo tenía la gente del fariseo, el que no tenía nada que ver con la vida espiritual, así pensaba la gente de un publicano. ¿Bien? ¿Está claro esto? Avanzamos al segundo punto. Dijimos, dos tipos de personas, dos tipos de oraciones. Fíjense el verso 11. ¿Cómo ora el fariseo, el líder espiritual? Dice así, el fariseo puesto en pie. ¿Por qué se pone en pie? Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo cierto es que se pone en pie y oraba, tienen que subrayar esto en la Biblia, oraba consigo mismo. Consigo mismo, imagínate. De esta manera, Dios, no sé cómo impostaría la voz, pero me imagino algo así. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres horrendos, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros, hinchas de boca, lo peor. Mi versión de la Biblia dice eso. Imagínense este hombre orando así, sinceramente, piensen un ratito en eso, para que todos lo escuchen, ¿viste? Digan, wow, qué hombre santo, qué hombre puro, tremendo, ¿eh? Ahora, la pregunta es, ¿a quién dirige sus oraciones? Exteriormente se dirige a Dios, porque noten cómo empieza. Dios, te doy gracias, ¿no? Pero interiormente, es decir, realmente, el fariseo está hablando, dice el texto, consigo mismo. Y no solo consigo mismo, sino acerca de sí mismo, ¿sí? Para ser oído por todos los que estaban allí presentes en el templo. En el verso 13 dice que el publicano oraba estando lejos, ¿bien? Como que él se aisló un poquito del grupo de personas, él quería estar a solas con Dios. Pero este hombre se paró delante de todos, ¿entienden? Y empezó a hablar consigo mismo y acerca de sí mismo
para que la gente escuche. Tremendo. Él quería que todos los líderes espirituales que estarían allí ese día en el templo escuchen sus oraciones, lo vean orando. Hasta seguramente ponía cara de quebrantado, de conmovido, de humilde, de piadoso. Yo me lo imagino. Tremendo. De hecho, en su oración, fíjense que menciona a Dios ¿cuántas veces? Fíjense bien, ¿cuántas veces menciona a Dios? Una. El resto se la pasa hablando de sí mismo. ¿Se dieron cuenta? Te doy gracias porque yo soy un capo, está diciendo, y no soy como estos, ¿no? En esencia. Tremendo. Así que no es una oración, digamos, humilde que se está ofreciendo a Dios para darle gloria al Señor, gracias, alabanza. Noten que tampoco Él se presenta a sí mismo en esta oración como un hombre débil, que lucha con el pecado, como todos nosotros, que le cuesta, ¿sí?, vivir en santidad. No, él, fíjense, no pide perdón por nada, ¿se dieron cuenta? No da gracias a Dios por nada, no pide misericordia para nada. No es que, como nos enseñó Jesús, él oraba, oh, guárdame del mal, Señor, guárdame de mi corazón, que se va tras el pecado, nada de eso él ora. Él dice, no, Dios, yo soy un capo, yo no soy como esta gentuza, ¿no?, que sí lucha con sus pecadillos, Yo no. Tampoco habla, digamos, con amor acerca de las personas, con misericordia. Fíjense, él dice, gracias que no soy como estos ladrones, injustos, adúlteros, y ahí me imagino, se debe señalar allá, y como aquel publicano. Tremendo. Pero los hombres de Dios de verdad, cuando son conscientes que están hablando con Él, delante de su presencia, no hablan bien de sí mismos. Al contrario. Y cuando son conscientes que están en la presencia de Dios, no hablan mal de otros. ¿Cómo te vas a presentar en oración delante de Dios para hablarle mal de otros? ¿En qué cabeza cabe eso? Sin embargo, el líder espiritual, la persona más respetada, digamos, del momento, por su piedad y su religiosidad y demás, estaba haciendo esto. El fariseo se siente re bien con su conciencia, él parece no luchar con nada, tener todo, digamos, resuelto. Increíble, ¿no? A su juicio él era mucho más santo, no sé, más espiritual que todo el resto de las personas. Pero ojo, porque él nos está comparando, digamos, en su oración, con hombres santos, ponele, de verdad, como Moisés, como, no sé, Elías, como Samuel, como David. No, él, miren con quién se compara. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ni como este horrendo publicano es la idea, ¿no? O sea, el líder espiritual representa un problema que todos tenemos en el corazón. Todos tenemos un fariseo adentro, ¿sí? Y todos tendemos a creernos mejor que el resto. Y todos tendemos a sentirnos bien en nuestra conciencia porque nos comparamos con otras personas que quizás tienen estilo de vida pecaminosos y nos sentimos bien y decimos, qué grande Dios, si tenés que bendecir a alguien, claramente soy yo, ¿verdad? Por supuesto. Gracias Dios que soy así, mejor que el resto. Wow. Pero las escrituras, chicos, y ustedes lo saben, ¿no? Cuando nos llama pecadores, no lo hace comparándonos unos con otros, sino comparándonos con ¿quién? Con el Señor. Claro, si yo me comparo con un asesino, me voy a sentir re bien, voy a pensar, yo soy salvo, merezco el cielo, gracias Dios. Pero si, claro, si yo me comparo con la santidad de Dios, perfecta santidad, justicia, etcétera, no puedo orar entonces como ora este publicano, fariseo, perdón. Miren lo que dice en el versículo 12. No solo que él menospreciaba a todo el resto de la gente, ¿no?, y se creía superior, sino que él se sentía bien, se sentía justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque, como dice el verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Recuerden que él está hablando consigo mismo, ¿se acuerdan? Y para que lo escuchen todos. Entonces, ¿él qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo a la gente que lo escuchaba orar? Oh, sí, yo ayuno 2 veces por semana.
Sí, Dios, pero le está hablando a la gente, Dios, yo ayuno 2 veces por semana. La ley decía que había que ayunar una sola vez en el año a manera de obligación, y era en el día del perdón. Pero los fariseos en aquel entonces ayunaban 2 veces por semana. No era un mandato de Dios, tampoco era pecado hacerlo, ¿sí? El pecado radica no en ayunar 1 o 2 veces por semana o nunca. El pecado radica en querer demostrarle a todos los demás lo piadoso que somos, ¿sí? Por eso en Mateo 6 el Señor reprendió semejante acto de hipocresía con estas palabras. Dice, cuando ayunéis, es decir, si vas a ayunar, no pongas cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Ahí está el problema. El problema no es el ayuno, el problema es el corazón. Somos tan pecadores que tenemos la habilidad de tomar las cosas más preciosas de Dios, que tienen el fin de glorificarlo a Él, y usarlas para la gloria personal de cada uno de nosotros. Es increíble, para agrandarnos, para promovernos, para que los demás digan, wow. Ahora, no contento con esto, el fariseo sigue hablando de sí mismo y dice, doy diezmos de todo lo que gano, dice allí, ¿no? El verso 2. Otra vez, el problema no está en la generosidad del dador, sino en la hipocresía de este dador. Allí en Mateo 6, 1 al 18, en pleno sermón del monte, ustedes se van a acordar, Jesús reprendió a los hipócritas que diezmaban con la única motivación de llegar a ser vistos por los hombres. Otra vez, el mismo problema. ¿Está mal ofrendar? No. ¿Está mal ayunar? No. Pero si yo lo hago para que los demás me alaben, me admiren, sí, claro que está mal. Claro que está mal. Así que, hermanos, aquí vemos al primer hombre orando. Todo lo que hacía, aunque era bueno y estaba contemplado en la ley de Dios hacer, lo convertía en algo horrendo y pecaminoso delante de Dios. La gente aplaudía lo que Dios detestaba, ¿sí? La gente decía, wow, y Dios decía, wow, qué asco. ¿Se entiende la diferencia? Hay que tener mucho cuidado con esto. Nos puede pasar lo mismo. Un talento que Dios te usó, no sé, para la música, que debería ser usado para Él y que es glorioso. Vos lo podés usar para vos mismo, para exaltarte, para que otros te aplaudan y digan, wow, cómo toca la guitarra, es un capo, cómo toca esto. Tenemos esa habilidad. Y el líder espiritual hizo eso. Ahora, pensemos en el segundo tipo de oración que hace el segundo tipo de personas. ¿Se acuerdan quién era, no? La otra persona. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿A quién representaba el publicano? Al peor, claro, el que le sacaba la plata a los demás, los estafaba, ¿no? En el contexto de la iglesia sería, insisto, alguien que entra y tiene mala onda y ya te hace sentir que no le gusta nada de lo que se dice, nada de lo que se canta, está en otra, no es espiritual, diríamos nosotros. No se trata de una persona espiritual, claramente. Entonces este hombre se presenta a orar en el templo, yo me imagino el resto de los fariseos mirando así, ¿no? Con asco, así. ¿Qué hace este horrendo publicano en el templo de Dios? No puede ser. Todos murmurando, me imagino, sí, mirá, es un chanta, bla, 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 bla. Pero este publicano, note lo que dice el verso 13. Mas el publicano, estando lejos, ¿ves? Se aisló. Él no vino a encontrarse con personas. Sinceramente no buscaba la adoración de las personas, la aprobación, el aplauso. Él quería estar a solas con Dios. Dice, estando lejos. No quería ni alzar aún los ojos al cielo. ¿Te acordás el otro? El líder. Se paró así, ¿no? Hinchó el pecho, dijo, sí, gracias Señor que soy un capo. Pero el publicano ni siquiera se animaba a levantar los ojos al cielo, ¿no? Sino que se golpeaba el pecho. Eso era una señal cultural de aquel entonces que quería representar arrepentimiento, ¿sí? Es culpa mía, yo pequé. Esa era la idea, yo pequé contra Dios. Yo soy culpable, Dios. Por eso miren lo que ruega. Una oración cortita, sencilla. Dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pecador. El otro dice, gracias que soy mejor que el resto de los pecadores. Él dice, yo soy el pecador. Porque esa es la idea del texto. Sé propicio a mí, el pecador. Como que él está diciendo, yo soy el peor de los pecadores. Yo me siento el peor de los pecadores.
Y quiero decirles que cuando el Señor me salvó a mí, yo tenía 15 años, fui a un campamento cristiano, parecido a este, y cuando escuchaba la palabra de Dios y demás, me sentí el peor de los pecadores, sinceramente. Me daba cuenta que el resto de los jóvenes tenían algo que yo no tenía, que eran distintos, que sonreían, que hablaban con Dios, que le cantaban a Dios. Y yo me sentí como este publicano. ¿Qué hago acá? Soy el peor. Soy el peor. ¿Eh? Lo cierto es que al llegar al templo, el publicano se quedó lejos de los líderes. Él estaba tan compungido por su pecado que le daba vergüenza pararse cerca del Señor o en la compañía de los líderes, ¿no? De la iglesia, del templo, y se quedó solo. Él dijo, yo no soy digno de estar con esta gente. La gente es re santa, pura. Yo no puedo estar con ellos. Esta gente seguro que ni lucha con el pecado, no tiene como yo tendencias al egoísmo, a la pornografía, no sé, a la mentira, al orgullo, al engaño, No, parece que... No, yo me quedo solo, no puedo estar cerca de ellos. Así se sentía este hombre. Pero a pesar de esa culpa que sentía, de esa vergüenza que le daba estar delante de hombres santos, comillas, él de todas formas va al templo. O sea, no le importó lo que dijesen de él, ¿se entiende? Lo que iban a opinar acerca de él. Él sabía que iban a hablar mal de él. Él sabía que se iban a burlar de él. Pero a él no le importaba nada, estaba jugado. Él quería hablar con Dios acerca de su pecado. Qué interesante. El fariseo habló con Dios acerca del pecado de otros. Pero él quería hablar con Dios acerca de su pecado. Y en vez de aislarse y quedarse por vergüenza, ¿no? Lejos, fue al lugar indicado, a buscar ayuda, a buscar a Dios. ¿Sí? Y el publicano, y esto no es casualidad, no es un detallito del texto, hace su oración también en el templo. Y esto es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque la gente iba a orar al templo una vez que ya se, digamos, efectuaba el sacrificio de animales. ¿Sí? Cuando terminaba el sacerdote de sacrificar a un corderito, a un animal inocente, en lugar de los pecadores, ¿sí? La gente entraba al templo y se ponía a orar. Claro, este hombre publicano dijo, yo soy un pecador, soy el peor de los pecadores, ¿no? Pero estoy viendo ahora que Dios proveyó una solución para mi pecado. Claro, ahora entiendo, habrá dicho este hombre. Alguien inocente va a morir en mi lugar por mi pecado. Alguien va a derramar su sangre por mí, como este animalito que acaban de sacrificar. Y ahí entendió, soy el peor de los pecadores. Pero si yo busco a Dios, si yo me arrepiento de mi pecado, si yo confío, Él me va a perdonar. Porque alguien va a morir en mi lugar, ¿se entiende? ¿Y quién es el que iba a morir en lugar del publicano? Aquel que estaba narrando esta parábola, el Señor Jesucristo. Y el publicano recuperó seguramente la luz, la alegría, la esperanza de sentirse completamente rechazado por Dios. Comenzó a experimentar el amor de Dios. De sentirse sucio delante de Dios, comenzó a experimentar el perdón de Dios. De sentirse indigno del resto de los que buscan a Dios, empezó a sentirse parte del pueblo de Dios. Dijimos dos tipos de personas. Uno era un fariseo, el otro publicano. ¿A quién representaba el fariseo? Ahí está. Exacto, a los capos, a los líderes espirituales, los modelos, digamos, ¿no? ¿A quién representaba el publicano? Exacto, muy bien. Me alegro que le haya quedado eso. Si le va a quedar una enseñanza de esta parábola, que sea esa. Bueno, y dos tipos de oraciones dijimos, ¿no? ¿Cómo ora, en resumen, ¿no? El fariseo ora consigo mismo, soy un capo, Dios, soy mejor que el resto, ¿no? Básicamente. ¿Cómo ora el publicano? Todo lo contrario. Dios, no merezco ni que me mires. Pero alguien va a morir en mi lugar. Gracias. Perdóname.
Y terminamos pensando en 2 clases de consecuencias, verso 14. Y ahora viene la lección de la parábola, ¿sí? Dice así: os digo, está hablando Jesús, ¿no? Os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, el líder espiritual. Pensá en esto un segundo, por favor. Esto es contra todo pronóstico. Lo que Jesús está diciendo es a su auditorio, ¿no? No es como ustedes piensan, muchachos. No es que Dios escuchó al líder, al fariseo. No. Dios escuchó al otro, al que ustedes odian y desprecian. Escuchó al publicano. Imagínate la cara de la gente que estaba escuchando a Jesús. Habrá preguntado, no, se equivocó. Yo me lo imagino hablando con él, che, se equivocó, ¿no? Claro, decile que se equivocó. Perdón, Jesús, no era así, ¿no? Al revés. No, era así. Y hay una razón. Porque cualquiera que se enaltece, dice allí, o que se agranda, ¿no? Como el fariseo, será humillado. Y el que se humilla, como el publicano, será, ahí está la razón. Dios rechaza la oración que proviene de un corazón soberbio, orgulloso, que se cree mejor que el resto, pero acepta con gozo y deleite la oración que proviene de un corazón humillado, que lo único que hace es dar gracias por el perdón de sus pecados. Qué interesante. A mí me encanta esta parte, porque noten, el publicano regresó a su casa en paz, dice, descendió a su casa justificado, es decir, se fue al templo y volvió a casa. Yo me lo imagino cantando alabanza. Así volví de ese campamento a casa yo, cuando el Señor me salvó. Nunca había cantado una canción cristiana en mi vida. Después no pude dejar de cantarla. Tremendo, y la única que conocía. Tremendo. Y el publicano volvió contento a la casa, en paz con Dios. ¿Entienden? Había llegado, se sentía re sucio con Dios, horrendo, pero ahora se va justificado y dice, está en paz con Dios. ¿Y cómo se fue el líder a la casa? Y el líder, el fariseo, seguramente volvió con la misma incertidumbre acerca de su salvación que tenía antes. Seguramente, con el mismo concepto de un Dios que a veces, según cómo se porta, lo ama y según cómo se porta, lo odia, que tenía antes. El publicano tiene paz porque confía en que alguien va a morir en su lugar. ¿Se acuerdan? El animalito en el templo. El fariseo no tiene paz porque piensa que todo depende de él, de cómo se porta y de si obedece o no todos los mandamientos de la ley. Tremendo. El fariseo asumió que puede agradar a Dios portándose bien. ¿Entienden? Y se creía superior a los demás. Y el Señor lo rechazó. ¿Por qué? En Lucas 2:17 Jesús dijo esto: los sanos, pensá en esto, los sanos no tienen necesidad de médico, dice, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La ilustración es esta. Si vos crees que estás sano, ¿sí? Vigoroso, deportista, ¿no? Bueno, no vas a necesitar un médico, no vas a andar preguntando por un médico, ¿sí? De la misma manera, si uno cree en su soberbia, que está re bien con Dios porque es un capo, porque no hay nadie más espiritual que Él, porque hace el devocional todos los días, porque lee la Biblia, porque ora y porque va a la iglesia, no vas a buscar un Salvador. No lo vas a buscar. No vas a buscar desesperado a alguien que muera en tu lugar y por tus pecados. Vas a creer que en el fondo no lo necesitas. En el fondo, para tomar las palabras que leyó Matías hoy, no te vas a sentir desesperado en una condición sin ayuda posible por tu pecado. No lo vas a ver así. No lo vas a ver así. Y esa es la razón por la cual el fariseo tampoco pudo ver la necesidad del Salvador y volvió a su casa con las mismas dudas, inquietudes que tenía antes. Lejos de Dios, amando su religión. Terrible. Pero el publicano asumió que no podía agradar a Dios por sus obras. Se sentía él pecador. Buscó a Dios en arrepentimiento y fe y fue perdonado.
¿Saben qué me hace acordar esta historia? Al ladrón arrepentido, ¿se acuerdan? Que fue crucificado al lado de Jesús, ¿se acuerdan? Había dos ladrones, ¿no? Nos cuentan los evangelistas en ese momento en que crucificaron al Señor. Uno de esos ladrones se burlaba del Señor, se sumó a las burlas del gentío. Si sos hijo de Dios, bajate de la cruz y bájame a mí también. Pero el otro ladrón, aunque empezó también burlándose del Señor, a medida que pasaban los minutos se daba cuenta que él no había hecho nada, que no había engaño en su boca, que no había hecho maldad. Y le empezó a caer la ficha, como decimos nosotros, de que él estaba muriendo, en realidad, por los pecados, ¿sí? Por sus pecados. Entonces el ladrón, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón de golpe entendió todo. Entendió quién era él, el rey. ¿Por qué estaba muriendo? Acuérdate de mí. Y también entendió que va a resucitar, porque dice, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino, ¿no? Después de la cruz. ¡Wow! Entendió todo el evangelio. Y se arrepintió y no le importó lo que pensaba la gente. Se volvió a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, mirá, lo siento. Fuiste un ladrón toda tu vida. Lo siento. No tenés tiempo ahora de bajarte de la cruz, ir a la iglesia, hacer el devocional, cantar himnos al Señor, hacer un ministerio, bautizarte. Lo siento. ¿Por qué no te acordaste antes, capo? No le dijo eso. ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? Hoy estarás conmigo ¿a dónde? ¡Wow! Lo que el Señor estaba diciendo es, tranquilo, tus pecados son perdonados. Hoy vas a estar conmigo en el cielo. Y uno se pregunta, ¿qué hace un ladrón en el cielo? ¿No? El fariseo debería estar en el cielo. Que se la pasa orando, ayunando y no sé qué. Sin embargo, el publicano es el que está en el cielo. El ladrón arrepentido es el que está en el cielo. Tremendo, ¿eh? El publicano descendió a su casa, dice el texto, justificado. No por algo bueno que él hizo, sino por lo que Cristo iba a hacer en su lugar. Cristo iba a morir como ese corderito en el templo, iba a derramar su sangre para el perdón de los pecados del publicano y de todo aquel que se arrepiente. Y en esta mañana también, de su pecado, de su maldad, de su tendencia a ignorar a Dios, a olvidar a Dios, a desobedecer la palabra de Dios, a aburrirse con Dios, etc. El que se arrepiente, aunque tenga ese corazón, se arrepiente, cree en el Señor, va a volver a su casa de este campamento contento, en paz con Dios, justificado, lavado en la sangre de Cristo. Imagínate. Un golazo, es glorioso esto. Esto es el Evangelio, que no entendió el líder espiritual, pero sí que entendió el pecador, el publicano. Por eso el profeta Miqueas está asombrado de cómo es Dios. Está re asombrado. Dijo, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, es decir, de su pueblo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades o pecados. Echará en lo profundo del mar. Pensá en eso. Echará en lo profundo del mar, dice el texto, todos nuestros pecados. El Dios de la Biblia perdona. El Dios de la Biblia decide olvidar. Sepulta, imagínate, sepulta bajo la tierra, echa en el fondo del mar todas nuestras culpas, todo nuestro pecado, toda nuestra miseria cuando nos arrepentimos y en fe nos volvemos a Él. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es para justos, dijo Jesús. No es para el que se cree justo, no es para el evangélico promedio que cree que hace todo bien y que menosprecia al resto. Es para el que está quizás en un contexto como este, pero sabe que en su corazón es pecador y que lucha en su alma para buscar a Dios. Y que necesita ayuda, que está en una condición desesperante. ¡Wow! ¿Quién me va a cambiar este corazón? Arrepentite, confía en Jesús. Él murió en nuestro lugar. ¿Se entiende? Él fue el corderito, pero de Dios, que quita el pecado. Acepta a Dios todas las oraciones. Así empezamos nuestro estudio de hoy, ¿no? Preguntándonos esto. Bueno, claramente no.
Terminemos leyendo 2 proverbios, ¿sí? El primero, Proverbios capítulo 15, verso 8. Y el segundo, Proverbios 28, 13. Proverbios 15, 8 dice así, miren. El sacrificio de los impíos, o la adoración, diríamos nosotros hoy, la alabanza, las oraciones de los impíos, es decir, de los que no se arrepintieron, no se han vuelto a Dios, dice allí es abominación a Jehová. ¿Qué idea te da eso? Imagínate, hay alguien como el fariseo acá entre nosotros y está cantando. Jesús es todo, como cantábamos hoy, ¿no? Mi vida es Cristo. Pero él no se arrepintió todavía en su corazón. Y él puede orar, o si le piden orar, che, ¿podés orar, fulanito? Sí, claro, Señor, gracias por el campamento. Pero él no se arrepintió todavía. No se convirtió al Señor. Sigue amando su pecado. ¿Qué dice este texto de la oración que hizo, de la canción que acabó de cantar? ¿Qué dice? ¿Cómo la ve Dios? Como abominación. Tremendo. La palabra hebrea que ahí se traduce a abominación da la idea de náuseas. Imagínate. Algo que le produce náuseas. Que le da asco, es la idea, sinceramente. Tremendo. Pero hay un contraste más. La oración de los rectos, estos son los que se han vuelto a Dios en arrepentimiento y en fe, es su gozo. Qué lindo. Y ahí nos amparamos, chicos. ¿Saben dónde nos refugiamos? Pensando que Él es santo y yo no. ¿Dónde me puedo refugiar? En su perdón. Saber que a partir de que uno se convirtió, se arrepintió, creyó, sus pecados fueron lavados, Él ya fue adoptado como hijo y ahora sí Dios se goza en lo que hacemos. Sí Dios se deleita en las cosas que cantamos. Sí se deleita al escucharnos orar. Bien, mal, no importa, se deleita en escucharnos orar, en buscar su rostro. Esa es la vida cristiana. Esa es la verdadera vida cristiana. Capaz que podemos hacer cosas buenas para sentirnos un poco mejor. Pero si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, no confiamos en el Señor, nada de lo que hagamos va a ser del agrado de Dios. ¿Entienden el punto? En Amós 5, 23, 24 dice, Dios a su pueblo, externamente eran su pueblo, como el fariseo, y les dice así, quiten de mí la multitud de sus cantares, pues no escucharé las salmodias de sus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas. ¿Qué está diciendo el Señor a su pueblo, como el fariseo, a ese tipo de pueblo? Arrepiéntanse, dejen de cantar ya a mi nombre, basta. Apaguen el equipo de audio, sería hoy en términos contemporáneos, y arrepiéntanse. Después sí vengan a cantar. Eso es lo que estaba diciendo. En Isaías capítulo 1, escuchen esto. Dios le dice a su pueblo, como el fariseo, a su pueblo que está hastiado de los sacrificios que le ofrecían. Esa es la palabra que usa, hastío, está cansado. Que no podía soportar las fiestas religiosas que celebraban. Que no escucharía ninguna de las oraciones que pronunciaban hasta que se volvieran de sus pecados a Dios. Tremendo. O sea que podemos hacer lo correcto, externamente hablando, y pecar a la vez. ¿Se entiende? Ese es el punto. Podemos orar, podemos cantar, podemos predicar, podemos enseñar, podemos ofrendar, podemos ayunar, todo lo que hacía el fariseo, y aún así volver a casa con las mismas dudas acerca del amor de Dios, del perdón de Dios que teníamos antes, con la misma indiferencia de Dios que teníamos antes. Pero vos decís, no, yo me identifico un poco más con el publicano. Yo lucho con mi pecado, no sé el resto, pero yo sí. Yo lucho con mi pecado. A mí me cuesta mucho vivir en santidad. Me atraen las cosas de este mundo por momentos. Tengo unas tentaciones terribles en la escuela. Todavía no se lo dije a nadie, pero está en mi corazón. Tengo unas luchas terribles con las cosas que puedo mirar o no en el celular, en la televisión, en la compu. Lucho con mi pecado, en mi corazón.
Yo me identifico con el publicano. Yo también hoy podría pararme y decir, yo soy el pecador del grupo. A veces soy como el fariseo también. Tiendo a juzgar a los demás, me creo superior que el resto. Pero cuando veo mi corazón, soy un pecador. ¿Qué puedo hacer? Bueno, y este es nuestro último proverbio. Lo leemos, pensamos en esto y nos dividimos en grupos. Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado, otras versiones correctamente dice, el que disimula su pecado, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Aquí hay un principio hermoso para los que nos sentimos publicanos, hermanos. Para los publicanos, el pecado no se disimula, como hacía el fariseo, no se tapa, no se oculta, se confiesa, se lo abandona. Fíjense las dos opciones. Opción 1, disimulo. ¿Cómo estás con Dios? Re bien. Ah, qué bueno. ¿Cómo fue tu vida de oración esta semana? Espectacular. ¿Hiciste el devocional? Sí, momentos de gloria. Disimular el pecado. ¿Tuviste tentaciones? No, nunca. Oh, wow. Mirá, un gran fariseo. Tapo el pecado, oculto el pecado, niego que lucho con el pecado, me muestro como un capo. ¿Qué dice la promesa del texto? No vas a avanzar espiritualmente. No hay chance, nunca, jamás. Con esa actitud, Dios va a escuchar tu oración. Es imposible. Imposible. La otra opción, dice el texto, lo confieso. Ahí está. Confesar es hablar con Dios acerca de cómo Él ve mi pecado. Y le digo a Dios, Dios, como el publicano, ay Dios, ayúdame. Mi corazón, noto mucho pecado en mi corazón, ayúdame Dios. Salvame Dios. Si sos creyente, santificame Dios. Pido, mostrame con quién hablar, a quién le puedo pedir ayuda. ¿A quién le puedo pedir que ore por mí, Dios? Necesito ayuda, yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir para Dios. Bueno, ese tipo de personas, dice el texto, alcanzará misericordia. Misericordia. Y el sustantivo hebreo que ahí se traduce misericordia es hermoso. Es muy gráfico. Ese idioma es así, muy como poético, ¿no? Y da la idea, la imagen de alguien acariciando un vientre. Imagínate. Una mamá embarazada, pensá en una mamá embarazada que está contenta, que está por dar a luz, nunca la viste acariciando su vientre, anticipando ese momento, ama a su hijo. Bueno, esa es la idea. Literalmente significa entrar en calor, da la idea de un abrazo, da la idea de contención, de amparo, ¿entienden? De auxilio, de ayuda, de ponerle el hombro al que llora, de todas esas cosas. Y Dios dice, si vos confesás tu pecado como el publicano, pedís ayuda con tu pecado, te arrepentís de tu pecado, vas a experimentar este tipo de misericordia. Pero si, como el fariseo, tu meta más grande en la vida cristiana es que nadie se entere quién realmente sos, disimulás, tapás, negás, no hay chance. Vas a volver a tu casa de la misma forma que viniste. Vamos ahora. Creo que ahora nos vamos a dividir en grupos, ¿verdad? Dani, nos vamos a dividir en grupos a charlar sobre esto que estuvimos viendo. 3 preguntas, ahora Dani nos va a decir cómo seguimos. Pero tengamos un tiempito allí para pensar, a solas con el Señor, en tu corazón, vos y Dios en tu corazón. Pensá en esto. Por favor, pensá en esto. Vamos a tomar 30 segundos, unos segundos, no sé, de oración y después Daniel viene aquí adelante y va a cerrar la reunión. Hablemos con el Señor.
Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella siempre podemos encontrar claridad. Gracias, Señor, porque con ella siempre nos confrontás, nos mostrás quiénes somos realmente, porque a vos no te engañamos, porque vos ves nuestro corazón, sabés quiénes somos, conocés, Señor, lo más profundo de nuestro ser, conocés nuestras luchas, vos ves, Señor, con aquellas cosas que lidiamos todos los días de nuestra vida. Sabés si realmente queremos agradarte o no. Y gracias, Señor, porque tu palabra es clara para con nosotros. Ayúdanos a tener un corazón humilde, sincero, puro delante tuyo. Confesar, Señor, aquellas cosas que están desordenadas en nuestra vida, que te ofenden, que pecan, Señor, contra vos. Pero, Señor, sobre todas las cosas, te rogamos por aquellos que aún no han entendido el Evangelio, Señor. Por aquellos que necesitan entender su condición de pecadores y que deben recibir, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, que aún lo necesitan. Te rogamos, Señor, que este tiempo que vamos a tener para compartir todos juntos, vos obres en nuestro corazón, Señor, por favor. Que hables a nuestro corazón, que trates con nosotros, que nos ayudes, Señor, a ser sinceros, a pedir ayuda si es que lo necesitamos, a pedir consejos, Señor, a buscar en algún hermano, Señor, ese consejo que estamos necesitando por medio de tu palabra. Dejamos este tiempo en tus manos, te agradecemos, Señor, por la claridad de tu palabra. Gracias, en el nombre